Ahora los queremos dejar con el primer expositor de esta jornada, que es el ministro de Economía, Fomento y Turismo, el señor Nicolás Grau Veloso. Bueno, primero que nada, muy buenos días. Agradezco especialmente a la Universidad Católica a través de su prorector por habernos invitado y por supuesto al BID por coorganizar este evento. Me voy a saltar en general los vocativos, pero solo quiero señalar que en esta sala hay muchas personas que están, con las que estamos trabajando en conjunto en el Ministerio de Economía, y las cosas que voy a presentar acá, muchas y muchos han participado en aquello. Voy a tratar de ir nombrándolos a cada uno durante la presentación para que se vea que esto que estamos realizando, por supuesto, es un trabajo colectivo, como suelen ser los trabajos más importantes. La agenda de mi presentación tiene estos dos elementos: hablarles un poco del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, que es una de las innovaciones más importantes que hemos hecho en el Ministerio y que está relacionado justamente con cómo impulsar este tipo de actividades dentro del sector público y también dentro del sector privado. Y después voy a hablar de compras públicas de la innovación, a lo que hacía referencia Pablo durante su presentación, y es un tema en el que, por supuesto, el BID nos ha ayudado mucho. Bien, entonces déjenme partir primero por cuál es nuestra visión como gobierno respecto a los desafíos que estamos enfrentando en materia económica. Nuestra economía, diría nuestra sociedad, pero voy a hablar un poco más acotado de los problemas económicos propiamente tal, está enfrentando a nuestro juicio tres desafíos estructurales, que no son desafíos de los últimos 2, 3 años, sino que son desafíos que estamos enfrentando hace 10, 20 años, en algunos casos no lo sabíamos que estábamos enfrentando eso, como en el caso de la crisis climática, pero los tenemos hace mucho tiempo allí. Entonces, el primero es el tema ambiental, ¿no? Tenemos que, en buena hora, nuestro país tiene un compromiso muy ambicioso, transversal a distintos gobiernos, de llegar a la carbono neutralidad de aquí al 2050. Ese es un tremendo desafío. La resiliencia, además, que necesita tener nuestra economía, por ejemplo, asociado a los desastres naturales, es otro tremendo desafío que está asociado a materias ambientales. Entonces, ese es un primer tema estructural a abordar. El segundo, en términos económicos, tenemos por lo menos 15 años de estancamiento de la productividad. Por supuesto, eso también es un tema relevante, no solo porque la productividad es el motor de largo plazo del crecimiento, sino que porque está muy relacionado con el punto anterior. Es decir, si uno quiere, al mismo tiempo que mejora la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas del país, ir reduciendo la huella de carbono, la única forma de combinar esas dos cosas, que es producir más bienes, más servicios, mejorar nuestra calidad de vida, al mismo tiempo que se reduce el impacto sobre el medio ambiente, la única posibilidad de hacer esas dos cosas al mismo tiempo es con más productividad. Porque la productividad, aumentos de la productividad, se puede definir como hacer más con menos, o con lo mismo que utilizaba antes. Así que la productividad es clave para efectos de conciliar estos dos objetivos. Y tercero, lo social. Nuestro país sigue siendo un país muy desigual, y por supuesto esa fuerte desigualdad tiene no solo un problema en sí mismo, sino que además genera un conjunto de problemas en la sociedad que se expresan principalmente en una baja cohesión social. Estos son los tres desafíos estructurales que guían todo nuestro trabajo como Ministerio de Economía, y tratamos que las distintas reformas que estamos impulsando ojalá aborden algunos de estos desafíos al mismo tiempo. Ojalá todos, pero algunas veces es difícil lograr aquello. Y eso es, por cierto, lo que inspiró, por tanto, nuestro programa de desarrollo productivo sostenible. Entonces, ¿qué es este programa en el que trabajamos siempre codo a codo con Corfo y, bueno, por supuesto, muchos otros ministerios, pero lo iniciamos con Corfo? La inspiración era la siguiente. Esta es una vieja idea que hemos tratado y hecho en nuestro país muchas veces. Cuando nosotros llegamos al gobierno estábamos en un precio del litio muy alto. El 2022 fue un año especialmente alto en términos de precio del litio. Sabíamos que eso no iba a durar para siempre,
Entonces el objetivo era cómo utilizar parte de esa renta para invertirla en algo que sí durara para siempre o que sí nos permitiera tener un logro, un cambio estructural que se expresara, que se mantuviera en un mediano o largo plazo. Entonces la idea fue utilizar parte de estos recursos para gastarlos o invertirlos, si me permiten una mejor expresión, en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Así es como surgió este programa y que tiene una expresión bien concreta, que es cómo se arman este tipo de cosas en el Estado, y es un programa presupuestario. Eso es lo que se creó en su minuto. Yo diría que este programa presupuestario tiene dos particularidades. Una es una particularidad cuantitativa. Es decir, este programa implicó un aumento de más del 10% del gasto del Estado en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Por supuesto, un programa que no siempre va a estar allí, ¿no es cierto? Nuestra idea, ya lo hemos hecho por 2 años de gobierno, nuestra idea ojalá extenderlo lo más posible, pero siempre un programa que tiene un carácter temporal, porque justamente está inspirado o está fomentado por ingresos que tienen ese carácter temporal. Pero la idea era que fuese cuantitativamente relevante, y eso se logró, insisto, aumentando el gasto o la inversión del Estado en más de 10% en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Voy a decir CTCI de ahora en más, para hacerlo más breve esto. Ahora, otra particularidad que a mi juicio es tanto o más importante que la anterior es la gobernanza y cómo se invierten estos recursos. En vez de tomar estos millones de dólares, ¿no es cierto?, y pasárselo a distintos ministerios y decirle, usted vea cómo lo gasta, acá lo que se hizo es que se armó una arquitectura, una gobernanza que preside el Ministerio de Economía, pero donde participan todos esos ministerios que están allí, además de Corfo, con quienes, insisto, trabajamos esto desde el inicio. Entonces está el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía, Minería y el Ministerio de Ciencia. Y lo que hacemos es que, en conjunto, diseñamos ciertos objetivos, porque la idea acá no es que este gasto CTCI vaya dirigido a lo que se denomina en la economía lo que surge desde la oferta, es decir, por ejemplo, desde el interés de las universidades, gatillado, digamos, solo por la curiosidad científica, si me permiten esa expresión, sino que esté orientado a los desafíos que tenemos como país. Entonces, lo primero que hicimos fue construir esos desafíos y dijimos abordar la crisis climática, la descarbonización justa, la resiliencia de nuestra economía y la diversificación productiva. Esos fueron los 3 objetivos que nos planteamos en este programa presupuestario y lo conversamos los distintos ministerios. Y después lo que hacemos es que los distintos ministerios vamos viendo cómo cada uno de nuestros programas se puede orientar de acuerdo a estos distintos objetivos. Y esto ha sido principalmente ejecutado a través de Corfo y ANID, y lo que hemos hecho es que tanto a través de Corfo y ANID se han orientado estos nuevos recursos justamente a estos 3 desafíos que comentaba con anterioridad. Entonces, son más recursos para CTCI, pero son recursos orientados a los desafíos productivos y socioambientales que tenemos como país, y todo eso en el marco de una gobernanza donde se hace esta conversación, donde se hace esta articulación. Además, la ministra de Ciencia está liderando una reforma legislativa en el Parlamento para que esto quede institucionalizado, este pilar de desarrollo productivo sostenible quede institucionalizado, y además el Consejo CTCI, que actualmente existe, tenga aún más peso, aún más relevancia, y esté tanto por sobre la línea CTCI propiamente tal, que lidera el Ministerio de Ciencia, como también la línea de desarrollo productivo sostenible que nosotros lideramos como Ministerio de Economía. Es decir, esta es una innovación que estamos haciendo, la hicimos inmediatamente al llegar al gobierno, más recursos para CTCI, orientado a ciertos desafíos que tenemos como país, al mismo tiempo que vamos discutiendo una transformación más institucional de forma tal de que esto perdure en el tiempo. Uno de los problemas que hemos tenido como país en los últimos 10, 15 años es que las distintas estrategias productivas han cambiado mucho de gobierno en gobierno. Y nosotros por eso creemos que es tan importante darle al Consejo CTCI, que es más transversal, que tiene personas, digamos, de distintas disciplinas, de distintas visiones políticas, darle más peso y de esa forma darle un poquito más de inercia, de estabilidad a nuestras políticas productivas y nuestras políticas CTCI. Aquí hay algunos ejemplos en números, porque ya ejecutamos todo el 2023, que fue nuestro primer año de
de este programa de desarrollo productivo sostenible, que desde el Ministerio dirige a Itzane Lorca, que está allí, ahí, y que, bueno, aquí hay algunos temas de gasto, aquí hay recursos que van, como decimos, en el Estado por bajo la línea y por sobre la línea, es decir, algunas cosas que se consideran parte del presupuesto, otros temas que son más bien instrumentos financieros, que son muy, muy importantes y que por tanto van bajo la línea. Y ustedes pueden ver que esto ha sido bien masivo, o sea, hay muchas empresas involucradas, hartas de ellas pymes, muchas universidades involucradas, 2/3 de ellas en las regiones. Estos programas son muy buenas oportunidades en algunos casos para universidades de regiones que suelen tener mucha conexión con los desafíos productivos de la región. No digo que las universidades de Santiago no lo tengan, pero en general las universidades de Santiago tienen mucha ventaja respecto a las universidades regionales cuando se comparan en escribir artículos en revistas científicas. Y está bien, eso es una parte muy importante del quehacer universitario, pero la cosa se empareja más. La cancha se empareja más cuando uno ve el impacto que tienen las universidades en los desafíos productivos y ambientales más específicos que se están teniendo. Y por eso que hay una expresión tan importante acá de universidades. Bueno, insisto, aquí más cifras de algunas cosas que hemos realizado. Como ven, aquí hay programas de economía circular, de inteligencia artificial. Por supuesto, hay dos grandes agendas que estamos impulsando como Estado. Una, hidrógeno verde, que viene desde la administración anterior y que nosotros continuamos. Aquí estamos poniendo recursos en esa agenda. Otra, la agenda de litio, que hemos impulsado con más fuerza durante este gobierno. Aquí también estamos poniendo recursos en esa agenda. Y algunas fotos de qué ha sido todo este proceso. Para nosotros termino señalando que del punto de vista del trabajo en el Estado, esto ha sido bien relevante porque, como muchos de ustedes sabrán, nuestra institucionalidad, el diseño del Estado chileno, como ocurre en muchos otros casos, no está especialmente diseñado para el trabajo interministerial y para abordar este tipo de desafíos coordinando distintas instituciones del mismo Estado. Entonces, creemos que también allí hay un aporte importante que estamos haciendo en este espacio. Ya, me voy ahora al segundo punto, que es mucho más, yo diría, incluso más atingente, y lo comentaba Pablo en su exposición, es más atingente aún a el tópico de este seminario. Tanto a la idea de fomentar innovación, como también a la idea que decía el prorector de cómo escalar estas cosas, ¿cierto? De cómo darles más tracción. Entonces, bueno, ¿cuáles son los diagnósticos de compras públicas de innovación? Lo primero es que los instrumentos actuales fomentan la innovación desde la oferta, es decir, desde quién está haciendo la innovación. Y esto, por supuesto, tiene que ser complementado con la innovación desde la demanda, es decir, quién necesita la innovación para solucionar un problema que está teniendo. En este caso en particular, un problema público. Lo que estamos haciendo acá es fomentar la innovación, pero la verdad siguiendo lo que están haciendo muchos otros países. ¿Ya? En ese sentido estamos siendo copiones, pero copiones de buenas políticas públicas. Y lo que estamos haciendo acá es que uno se puede percatar que en algunos países hace pocos años y en otros países como Estados Unidos hace décadas, los estados son capaces de promover la innovación de manera muy fuerte a través de trasladarle al sector privado ciertos desafíos asociados a problemas públicos que se están teniendo, cuya solución no está debidamente definida, donde la solución todavía está abierta. Entonces, cuando hay un desafío público donde no se sabe totalmente la solución, entonces lo que hacen las compras públicas para la innovación es plantearle ese desafío al sector privado, poner recursos para el proceso de innovación, que sabemos que el proceso de innovación puede llegar a puerto como puede no llegar a puerto, eso siempre puede ocurrir, uno tiene que financiar ese proceso de forma tal de que en los casos que se llegue a puerto mejore de forma muy importante la calidad del servicio que se está dando. En este tema de compras públicas para innovación hemos trabajado con muchas personas, por de pronto el BID, acá está nuestro economista Saller, que fue muy importante en el proceso también, mientras trabajaban en nuestro querido ministerio, Corfo, en fin, trabajamos con
con distintos equipos este tema de compras públicas para la innovación, siguiendo, como digo, buena experiencia. Entonces, déjenme explicar de forma bien concreta esta. Primero, eso viene después, ya. Primero, comentarles lo que en parte estaba señalando antes. Cuando uno piensa en las compras públicas, normalmente las compras públicas son muy estandarizadas. Y eso está bien para la gran mayoría de las compras públicas. Es decir, por ejemplo, uno necesita, no sé, 10 computadores, tiene las especificaciones de esos 10 computadores y entonces lo que pide es una distinta oferta y el grueso de esa oferta se gana por el mejor precio. Y eso está bien para la gran mayoría de las compras públicas. Las compras públicas, para que se hagan una idea, en Chile son más o menos como 15.000 millones de dólares al año. Es decir, un monto muy sustantivo. Las compras públicas para la innovación son distintas. No es una compra estandarizada. Uno no está comprando un servicio o un producto que ya conoce, sino lo que tiene es un problema. Ese problema no tiene una solución definida y entonces lo que compra es el proceso de innovación para justamente solucionar ese problema. Esto tiene dos efectos. Por un lado, desde el punto de vista del sector público, soluciona un problema, que es muy importante. Después voy a hablar de ejemplos bien concretos. Pero además, tiene otro impacto muy relevante, y es que pone recursos a la innovación. Cuando se produce una innovación y se soluciona un problema público en particular, no solo se genera una solución a un problema específico, sino que lo que normalmente ocurre es que a propósito del proceso y del resultado de esa innovación, se pueden estar solucionando otros problemas, que incluso son difíciles de anticipar cuando uno estaba desarrollando ese caso en particular. Hace pocos días fuimos a la presentación del CITA, de este Centro Tecnológico de la Armada, y nos dieron ejemplos bien concretos de esto, ¿cierto? De innovaciones en que estaban solucionando un problema bien concreto de la Armada, pero que los mismos innovadores que allí expusieron contaban cómo su innovación ahora se estaba utilizando en otros problemas, normalmente problemas del sector privado. Entonces, lo que hacen las compras públicas para la innovación es que meten recursos al ecosistema de la innovación a propósito de un problema público, lo que genera externalidades muy positivas para efectos de ese ecosistema. Y cuando uno además piensa en términos cuantitativos, si recuerdan el número que les comentaba antes, decían, recuerden, 15.000 millones de dólares que se gastan en compras públicas. Por supuesto no vamos a gastar 15.000 millones de dólares en innovación, pero siempre nuestro objetivo ha sido que un par de cientos de millones de dólares, que es una parte bien pequeña de las compras públicas, si se orientan al tema de innovación, 100, 200 millones de dólares es un monto muy relevante para lo que nosotros gastamos como país en innovación y en CTCI. Entonces, aquí hay la intuición que tienen otros países es que como cuantitativamente las compras públicas son muy relevantes, una parte menor de esas compras públicas orientadas a estos temas de innovación puede hacer una gran diferencia en este ecosistema. Tenemos algunos focos estratégicos: salud, defensa, descarbonización. Voy a hablar de hecho del ejemplo de salud, que es el piloto que está liderando Corfo en esta materia. Ahora, ¿cuál es la mejor noticia en esto? Bueno, es que la mejor noticia aquí no es que yo venga con promesas, sino que vengo a comentarles logros concretos. Nosotros el año pasado se aprobó esta ley, la ley de compras públicas. La ley de compras públicas venía tramitándose de la administración anterior. Es una ley que lidera el Ministerio de Hacienda, que es un cambio masivo a las compras públicas, que tiene muchas dimensiones, pero nosotros como Ministerio de Economía participamos en dos partes de ese proyecto de ley. El primero, un tema de pymes, que no voy a comentar ahora, pero que en resumen hace que el Estado le compra mucho más a las pymes, le va a comprar en régimen entre 200 y 300 millones de dólares más a las pymes y a las pymes de regiones. Y lo otro que nos metimos fue en este tema de compras públicas para la innovación. Entonces, en la práctica, lo que hace ese proyecto de ley es que crea dos modalidades nuevas de compras públicas, donde justamente se puede hacer todo esto que les comentaba con anterioridad. Actualmente estamos en el trabajo de los reglamentos, por lo tanto esto va a empezar a implementarse prontamente, y lo que decidimos desde el inicio del gobierno fue decir, ok, vamos a aprobar este proyecto de ley. En ese momento éramos optimistas de que este proyecto se iba a aprobar, pero era importante que al mismo tiempo que estábamos discutiendo el proyecto de ley, empezáramos a generar las capacidades en el Estado para saber hacer esto, porque esto es, en términos de la cultura organizacional del Estado, algo muy distinto a las compras estandarizadas que se hacen normalmente. Entonces era importante que
paralelamente a este desarrollo institucional, a este cambio legal, tuviéramos un par de pilotos donde aprendiéramos a hacer esto en la institucionalidad chilena. Y eso es lo que voy a pasar a describir ahora. Bueno, ahí está todos los actores del ecosistema en los distintos espacios, tanto en los espacios de la oferta. Ahí está la Católica, por ejemplo, que nos convoca hoy día. La demanda pública, los cambios legales. Aquí, por supuesto, hay un rol muy relevante de Chile Compra, hay un rol muy relevante de la Contraloría. Es decir, son distintos actores de nuestra institucionalidad los que tienen que hacer transformaciones, también transformaciones de cultura organizacional, de ver los problemas de una forma distinta para que esto funcione. Entonces, déjenme partir con el primer piloto. Hace algunos días estuvimos con José Miguel en el Hospital de la Higuera, que fue, por lo menos desde mi perspectiva, una gran jornada. Yo quedé uno como ministro te llevan de actividad en actividad y tienes que decir palabras, en fin, pero a veces uno se emociona. Y yo en el Hospital de la Higuera me emocioné. Primero, por contarles cuál es el problema de política pública, el desafío que se está abordando. Tiene que ver con la optimización de las camas y cómo mover a pacientes de distintos tipos de camas dependiendo de la complejidad de lo que están viviendo los pacientes. Nos decían los doctores y las doctoras en la conversación que tuvimos allí que este es un problema, por supuesto, muy importante, que puede ser tanto o más efectivo que la construcción de nueva infraestructura o complementario a la construcción de nueva infraestructura. Es decir, uno con cierta innovación en la práctica lo que hace es ganar camas. Y además nos contaban que era un problema que no estaba clara su solución y que estos doctoras y doctores habían estudiado, habían revisado la literatura y habían encontrado que había muy poca literatura académica en esta materia respecto a cómo optimizar las camas. Entonces, lo que vivimos ese día, yo diría, son dos cosas muy importantes. Primero, es que en el discurso de la directora del hospital se veía una organización totalmente comprometida con el cambio. Y eso es bien, bien importante. Ella nos comentaba que a propósito de este desafío de compras públicas para la innovación, ellos se habían dado cuenta de otras cosas que podían mejorar y que ya solo el diálogo, el proceso que estaban llevando todavía estaban lejos de la solución, recién están eligiendo a quienes van a trabajar en la solución. Pero ya de ese proceso habían aprendido mucho y habían logrado ciertas mejoras. Entonces eso es lo interesante, como uno pensaría que los hospitales son organizaciones grandes, eventualmente lentas, y aquí yo veía todo lo contrario, es decir, una directora empoderada y con ganas de solucionar sus problemas a través de la innovación. Y lo segundo es lo interesante en la interacción con el sector privado. José Miguel ahí dirigió una dinámica en que tuvimos unos pitch de los distintos innovadores, en que 4 de ellos contaban en 3 minutos cómo iban a solucionar, cuál era su estrategia para solucionar y abordar este problema de la optimización de camas para casos de alta complejidad. Por supuesto, solo en última instancia iban a elegir a uno de ellos, pero probablemente ya ese proceso les va a significar a ellos cosas interesantes, y ese que logre esos cambios probablemente lo va a poder impulsar después en otros hospitales y también en otros problemas que tengan una naturaleza similar. Así que estamos muy contentos con el comienzo que ha tenido. Ella es la directora, no me acuerdo su nombre. En eso soy muy mal político, los políticos saben siempre los nombres, yo no me acuerdo su nombre. Pero sí, me sigo emocionando con su discurso. Bueno, un segundo piloto que vamos a trabajar justamente con la Armada, ¿no es cierto? Tiene que ver con este sistema de ayuda a la navegación en la angostura Kirke, si lo estoy pronunciando bien. Y esto está muy relacionado, la verdad, con las distintas innovaciones que vimos ese día en CITA, ¿no es cierto? En que nos contaron, para ser justo, yo diría la Armada está haciendo este tema hace rato. Eso es lo que yo noté ese día, cuestión que es muy positiva, y esperamos que la ley de compras públicas les permita acelerar, escalar las cosas que están haciendo, y que los ejemplos que allí vimos, insisto, son ejemplos que mezclan justamente estas distintas dimensiones, es decir, parten de un problema bien específico que tiene la Armada, por ejemplo, temas acústicos debajo del agua, se desarrolla algo y eso termina teniendo un impacto en el sector privado en materias que, insisto, son muy difíciles de anticipar. Así que diría que estos dos ejemplos que estamos viendo acá, por un lado el que ya se está desarrollando
en un hospital público, y por otro lado el que se va a desarrollar en conjunto con la Armada, son muy buenos ejemplos porque ambos son sectores que cuando uno vea más la experiencia internacional son justamente motores de la innovación. El caso de Estados Unidos, que es un caso muy estudiado, en general las innovaciones relacionadas a materias de defensa suelen tener ramificaciones muy masivas e inesperadas en la productividad en términos generales. Entonces, bueno, para terminar, señalar que estamos en medio de esta transición en las compras públicas para la innovación. Ya tenemos nuestro proyecto de ley, estamos trabajando en los reglamentos, prontamente vamos a tener el resultado de 2 pilotos, de los cuales vamos a poder aprender una serie de cosas que nos va a permitir implementar de mejor manera el proyecto, la ley, más bien cuando ésta ya esté en régimen con los reglamentos escritos, y esperamos que una de las contribuciones que nosotros podamos hacer como gobierno a todo lo que ustedes van a conversar estos días es que cuando termine el gobierno ya tengamos algunos ojalá cientos de millones de dólares gastados en compras públicas o invertidos en compras públicas para innovación, para que ustedes solucionen problemas concretos que están viviendo las y los ciudadanos en Chile, al mismo tiempo que pueden darle más vigor y más dinamismo a nuestro ecosistema de innovación. Muchas gracias.